Hoy tenemos a dos mujeres. Voy a empezar por Lupita. Lupita es química farmacobióloga por la UNAM y se desarrolló en medicina nuclear en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. De ahí, el arte le llegó como un refugio y encontró poesía, melancolía y una técnica que aún la conmueve. Andrea creció en una casa donde el arte era parte del paisaje. Ahí también descubrió la fotografía, primero como un juego y luego como una forma de mirar el mundo. Exploró la danza y la escultura. Ama la arquitectura, el diseño, el psicoanálisis y a los animales. Andrea y Lupita son madre e hija, pero también son dos fuerzas que se sostienen mutuamente. Para Andrea, su mamá es el eje de la familia, un roble que no se quiebra, una presencia que envuelve con calma cuando algo duele. Para Lupita, Andrea es una compañía distinta, una hija con la que tiene una relación especial, empática, atenta, capaz de leer sus necesidades y de acompañarlas sin pedir nada a cambio. Juntas forman un lazo hecho de fuerza y ternura, de carácter y sensibilidad. Una sostiene, la otra acompaña. Una calma, la otra comprende. Y en ese intercambio constante, ambas se vuelven hogar para la otra. Diccionario desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma, no según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. ¿Cómo están? Hoy estamos en otro episodio de Diccionario Desobediente. Irene. Petrushka. Andrea. Es un episodio especial porque queremos celebrar a las mamás. Estamos próximas a celebrar el 10 de mayo y decidimos invitar a dos mujeres desobedientes que resulta que las dos son mamás y que una es mamá de la otra. Nos van a hablar de la palabra templanza y recibir, pero queremos enfocar este podcast en lo que es la maternidad, cómo es la maternidad para cada una de ellas, entre ellas, Andrea, hija, y Lupita, mamá. Y después con Lupita como abuela y Andrea, mamá de Itza. Bienvenidas, ¿cómo están Andrea y Lupita? Estamos bien y agradecemos la invitación. Sí, yo también muy bien, feliz de estar aquí. Quiero contarles dos cosas, que es una casualidad que estén las dos aquí porque Andrea vive en París. Y la otra muy importante es que son una familia de mujeres muy fuertes, resilientes. Lupita tiene a sus dos hijas. Entonces, ¿cómo han hecho como este vínculo? Porque sé que son un vínculo muy fuerte que se soportan, se sostienen una a la otra. ¿Cómo es, Andrea, estando tú tan lejos? ¿Cómo vives eso? El hecho de elegir irse al extranjero es un paso que uno da y que sabes que te alejas de muchas cosas. En un momento dado yo pienso que yo me quería alejar de ciertas cosas y que quería hacer mi vida en otro lugar y irme. Y con el paso del tiempo y muchas cosas que fueron pasando, cada vez sentía más la necesidad de regresar y de encontrarme con mi familia. Pues sí, ha habido pérdidas familiares fuertes. Yo perdí a mi papá y después, unos años después, perdí a mi hermana, mi mamá perdió a su hija mayor. Yo siempre digo que la vida te quita cosas y te da muchas cosas más para ser feliz, ¿no? Falleció mi papá, Itza llegó unos años después, falleció mi hermana y después, unos años después, llegó Romina. Y la relación entre nosotras cinco se fue construyendo poco a poco. O sea, yo pienso que mi relación con mi mamá se volvió más fuerte también gracias a la distancia. Ahorita la relación que tenemos mi mamá y yo es muy cercana, de mucha confianza, de mucha apertura que tal vez en otro momento yo lo hubiera dudado, ¿no? Yo sé que cuento con ella, sé que podemos hablar de todo y sé que tengo un apoyo incondicional. O sea, y eso ha sido ella conmigo, con mi hermana y bueno, pues las niñas son como la alegría que volvió a surgir dentro de pérdidas y de cosas difíciles. Vivir en el extranjero, pues sí, o sea, yo con mi hija sola ya de cierta forma porque yo estoy separada del papá de mi hija, entonces obviamente es yo construirme mi grupo allá para de sostén, ¿no? Amigas, para tener pues esa fuerza y poder contar con otras personas, ¿no? Mi relación con la maternidad fue
el acto más extraordinario que tuve en mi vida. Ser mamá para mí fue mi realización. Encontré en tener a mis hijas una responsabilidad y recibí siempre de ellas, he recibido cariño que yo creo que es lo que yo he puesto en ellas. Es algo que yo aconsejo a cualquier mujer. Hay muchas maneras de realizarse como mujeres, pero para mí la maternidad fue muy importante. Creo que al verlas a las dos que tengo ahorita, cada una con una pequeña, para mí es un descanso, en cierta manera. Pienso que ellas en su vida van a tener una compañía, no es una regla, ¿no? Pero el tener ellas en qué poner su cariño, yo creo que eso las va a mantener dentro de un camino. Y a mí me parece importante como una madre que va terminando su vida. Oigan, bueno, con esta introducción hacia la maternidad, ¿nos lees tu palabra, Lupita? Templanza. He luchado mucho para no aceptar lo que me lastima. Hoy elijo no como represión, sino como equilibrio, sentir, pensar y actuar desde mi verdad sin perderme a mí misma. Esa ha sido mi lucha en mi vida. Danos un ejemplo de por qué. ¿Por qué sientes que esa ha sido tu lucha? Porque en mi origen he tenido una familia en la que era importante hacer las cosas que querían. Yo tuve 2 hermanos, hombres. Mi mamá era una mujer muy fuerte y era el pilar de la familia, pero ella creció igual en una sociedad en la que se le daba primacía a la voluntad del hombre. Mi mamá tenía una educación universitaria y mi papá solamente terminó la primaria. Entonces ellos deben haber tenido algo profundo que los acercó con todas las cuestiones que mi papá tenía. Era amoroso con nosotros y cuidadoso con mi mamá. Como no podía trabajar fuera de la casa por su instrucción, formaron entre los dos un negocio, una farmacia, porque mi mamá era bióloga, químico-bióloga. Y mi papá se encargaba de la farmacia. Y mi mamá salía a trabajar como si ella fuera el hombre. Y ella era la que aportaba el dinero, más lo extra era lo de la farmacia que lo aportaba mi papá. Eso ayudó a que yo creciera más fuerte con el ejemplo de mi mamá. Me alejé de la familia porque me vine a estudiar al Distrito Federal y aquí tuve libertad y tomé caminos lo que yo quise. Yo tenía otras preferencias aparte de la química y me gustaba la psicología, me gustaba la pintura, el arte. Mi mamá lo que le importaba es que yo terminara la carrera y me recibiera. Y muchas veces me dijo, te recibes y si quieres el día siguiente te casas. Pero no me arrepiento porque la química es una carrera que requiere mucha disciplina. Me sirvió para que yo me formara como persona. Aquí ya no necesitaba obedecer a nadie, yo ya era una adulta, estaba casada, tenía mis hijas. Y la templanza es como mantener contenida la emoción. No es que contengas la emoción, es lo que yo entiendo de la templanza es que te da una salida para que tú pienses cómo vas a hacer las cosas y qué es lo mejor que puedes aconsejar a los demás. No te dejas ir. Pones una barrera, piensas y actúas. Para mí eso es la templanza. Por eso es que tu mamá es el roble de la familia. Sí, tal cual. ¿Nos das tu palabra? Recibir. Aprendí a hacerlo bajo expectativas y condiciones. Hoy elijo aceptar con alegría y gratitud sin cuestionar lo que llega a mí. Bueno, yo creo que yo hablé de recibir porque pienso que en mi vida es algo que ha marcado mi forma de relacionarme, mi forma de
de vivir todo, o sea, de vivir en mi profesión, en mis elecciones. Siempre he tenido esa capacidad, por suerte, de hacer lo que me gusta y de ir por ahí. Pero la cuestión de recibir de otras personas siempre ha sido algo que me costó trabajo. No era tanto la dificultad de recibir, sino sentir que yo tenía que regresar, ¿no? Con algo. O sea, como si hubiera una condición de que te den algo a ti. Y para mí recibir siempre tuvo esa marca y eso pues marca el tipo de relaciones que uno elige, todos los niveles, ¿no? Lo que dije, amistosos, amorosos, familiares, o sea, en todo, profesionales. Tu naturaleza te lleva al lado de no, tengo que regresar o algo, o debo algo, o sentirte endeudada. Y el hecho de decir no, o sea, de decir, de aceptarlo con libertad, pues con gratitud, sin sentir que tienes que regresar algo a cambio. ¿Y este concepto cómo cambió con la maternidad? La maternidad para mí te lleva a un nivel de relación de otro nivel. De otro nivel quiero decir porque estás frente a un ser que te da sin ningún límite, sin pedirte nada a cambio, sin contenerse, sin nada. No hay esa parte como de expectativas o de nada. Es realmente das, o sea, y te dan porque es natural, así es. Y uno, bueno, yo no sé, yo sé que cada mamá vive de diferente forma la maternidad, porque también conozco mamás que se tardan en crear un vínculo con su hijo o hija, ¿no? Yo pienso que hay una malicia que se crea, o cuestiones, muchos rollos que se crea cada persona en su vida con el paso del tiempo, con los años, etcétera, y que puede hacer que las relaciones sean más complejas en la cuestión de dar y recibir. Pero con un hijo, para mí eso se borra completamente. Para mí, que te conozco, Uh-huh. tu recibir para mí es merecer. Porque cada cosa que has logrado, me consta que te lo mereces. Has trabajado muchísimo. Desde el accidente que tuviste, los amigos que has generado, o sea, vas, vienes, el trabajo, cómo conseguiste tu trabajo en París, bueno, tu hija, ¿no? Sí. El tener a Itza contigo, o sea, todo lo que has querido, o sea, tú lo ves como que te ha llegado, pero creo que todo te lo has merecido, Andrea. Andrea quiso ser bailarina en un primer momento, tuvo un accidente. Bueno, tú cuéntanos, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo superaste ese primer momento que fue para mí un primer ejemplo que apenas nos comenzábamos a conocer Sí. de la fortaleza, ¿no? De Andrea y de la constancia y de decidir cambiar el destino. Pues eso, por suerte sí lo tengo. Me caigo y me vuelvo a levantar. Y pienso que la cuestión de, por ejemplo, este accidente, que sí fue como un parteaguas en mi vida, fue hay un antes y un después en mi vida, en eso, y así han pasado otras cosas en donde hay un antes y un después, y cada vez, para mí es algo natural, levantarme y seguir. Y así han habido cosas en mi vida que han sido luchas, pues sí, como decías, para mi hija, ¿no? Que pasaron años para que ella pudiera llegar, o sea, y otras cosas de la vida que llegan y que, bueno, yo pienso que, pues sí, uno debe seguir. Cuando uno quiere algo, lo puede lograr si trabajas por hacerlo. Con la maternidad, ¿qué pasa? O sea, con este equilibrio entre la mujer, lo que tú, obviamente, toda esta búsqueda de tu profesión o de tus, ¿no?, anhelos como mujer profesionista, o sea, ¿cómo logras ese equilibrio entre maternar y no perderte, ¿no? Tú como profesionista o mujer. Yo pienso que en un principio yo decidí perderme. O sea, al principio, cuando yo me embaracé, porque yo tenía muchas ganas de ser mamá y me costó mucho trabajo tener a mi hija. Y estoy convencida de que llegó cuando tenía que llegar, pero se tardó años en llegar. Uh-huh. Y cuando llegó, o sea, no tenía ninguna duda de que lo que yo quería en ese momento era dedicarme a mi hija. Fue prematura, yo la amamanté 3 años, o sea, yo quería estar con ella. Para mí no fue un sacrificio, no fue, ay, mi trabajo, o sea, yo tenía ganas de hacer eso, de estar con mi hija, ¿no? Y de darle mi tiempo, de darle mi energía, y lo disfruté muchísimo. O sea, yo no tengo ningún arrepentimiento de eso. Después, bueno, hubieron otras cuestiones que se complicaron, ¿no? En la vida y que hicieron que
yo hiciera otra lucha, ¿no? Alrededor de mi hija y me dejara yo, pues por otras cuestiones, ¿no? Más complejas. Y pienso que ahí sí tampoco me cuestioné nada. O sea, para mí el estar con ella, el protegerla, el darle lo que necesita está ahí, es primero, ¿no? Y pienso que apenas ahorita, que ella ya va a cumplir 7 años, empecé yo a regresar a mí en el sentido de darme un poco más de tiempo. También la edad de ella lo permite más. Y también yo estoy sola ya con ella. Entonces también es difícil encontrar el equilibrio porque hay cosas que solo puedo hacer yo. Yo pienso que para mí no hay ninguna duda en que el tiempo, energía que ella necesite, yo ahí estoy para ella. Nada más quiero regresar contigo, Lupita. En la presentación, Andrea decía que, o sea, tú eres la fortaleza en la familia. Y justo relacionándolo con la palabra templanza, que ya nos explicaste, como que entiendo más cómo esa palabra te conforma para tú ser esa fortaleza para tus 3 hijas. ¿Cómo te sientes de haber formado a estas hijas y cómo te sientes de cómo has respondido como madre con cada una de ellas? Yo respecto a lo que he hecho con ellas para sostener algunas situaciones que han sido difíciles para ellas y para mí también. En realidad mi regla ha sido ver qué es lo que ellas buscan y en eso apoyarlas. Aun cuando no sea exactamente lo que yo quiero que ellas obtengan. Creo que ha aportado un granito de arena, porque todo lo hacen ellas, ¿no? Y bueno, tuve la pena de perder a mi hija mayor, después de haber perdido a mi marido, que como todos los seres humanos tenía defectos y cualidades, pero era un hombre muy responsable con su familia, con sus hijas, y siempre las apoyó, igual que a mí. O sea que mi vida, yo estoy conforme. ¿Yo puedo decir algo? Claro. Sí. Voy a llorar. Yo traté de explicarte en la mañana, ¿no? Lo que mi mamá significa para mí. Y no encontré palabras, ma. Porque de veras eres, o sea, yo te veo tu fortaleza y la fuerza con la que te has mantenido a pesar de. Seguramente yo esto que describir en que me levanto y me levanto, seguro viene de ti. Porque yo te veo, así te veo, de veras, parada, fuerte, centrándonos y ayudándonos. Y como le decía Irene, cada vez que necesitamos, que estamos así como medio tambaleándonos, nos abrazas a tu manera, ¿no? Y de todas las formas que puedes, y siempre nos regresas a relativizar, a centrarnos. Bueno, yo te hablo desde mi corazón. Gracias. Ay, mi vida. Pues yo agradezco mucho a la vida, a mis 3 hijas, a mi familia de origen que me formó también en la adversidad en algunas cosas, pero mi mamá era una persona que daba infraestructura, exigente, pero una mujer de vanguardia. Ella sí era. Era una mujer que vivió su época más adelantada. Estudió química y fue la primera química de la Universidad de Guadalajara. O sea que luchó contra una sociedad que retenía a la mujer. Y ella, en la época en la que estudió, la mujer todavía no tenía derecho a voto. Y ella era una luchadora de que la mujer debía votar. Así que eso es lo que ellos me dieron y con lo que me hicieron crecer y lo que yo aprendí, lo que trato de transmitir Y que nos a mis hijas, a mis nietas. ¿Cómo te gustaría cerrar? Yo, pues solo decir que en la vida hay que ir a lo esencial, a lo más importante.
realmente a lo que uno, lo más importante en la gente que tenemos cerca, el cariño, y disfrutar eso. Yo pienso que eso es lo que, pienso que yo con la distancia en otro país es lo que sé que nos mantiene a nosotros fuertes y unidas a pesar de la distancia. Que tengo aquí a mi hija abrazándome, se me va la atención a otro lado. No, muchas gracias por este proyecto tan maravilloso que va a lo profundo de cada persona. Es un gran trabajo el que hacen, y muchas gracias por hacernos partícipes. Gracias a ustedes por sumarse, gracias por confiar y permitir que cualquiera se pueda acercar a escucharlas, ¿no? Eso es muy valeroso. Y generoso. Pues muchas gracias, Lupita y Andrea. Gracias por Muchas ser gracias. excelentes mamás. Y bueno, estuvimos Petrushka, Andrea, Irene y nuestras estrellas en este podcast. Andrea, Guadalupe. Y muchas felicidades a las mamás. Pásenla muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Y juntas construimos el diccionario desobediente.